Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en la explicación del séptimo mandamiento. Dedicamos un segundo programa dentro del apartado del respeto de los bienes ajenos. Nos habíamos quedado en el punto 2409, que dice así: toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Bueno, en vez de leer todo el punto seguido, voy a leerlo según lo vamos comentando. En primer lugar, la afirmación de entrada es, pues que existen formas de retener injustamente el bien ajeno, o sea que se puede pecar contra el séptimo mandamiento, incluso aunque no esté regulado por las leyes civiles, es lo que dice aquí. Algo de esto hablamos en el programa anterior, cuando hicimos ahí una distinción entre delito y pecado, si recordáis. Una distinción entre delito y pecado, que venía a decir que delito y pecado son dos conceptos que no coinciden al 100%, pero lógicamente tienen implicaciones muy grandes uno con el otro, porque claro, algunos se piensan por ahí que el pecado es una cuestión meramente eclesiástica, porque a alguien se le ha ocurrido caprichosamente decir esto es pecado, esto no es pecado, y el delito es una cuestión civil y por lo tanto son dos cuestiones que no tienen que rozar la una con la otra. No, son distintas, ¿no? Son distintas, pero lógicamente están implicadas, porque nosotros entendemos que algo que ofende a Dios, o sea, es pecado, aquello que hace daño al hombre. Y lo que hace daño al hombre, lo lógico es que esté tutelado legalmente. Ofende a Dios lo que va contra la dignidad del hombre. Luego, evidentemente, habrá una gran coincidencia entre lo que tiene que ser delito, porque está tutelando un bien del hombre, y lo que es pecado. Pero también decíamos que no coinciden al 100%, y que, dicho de una manera, se hila más fino en el concepto de pecado que en el concepto de delito. O sea, llega más el concepto de pecado. Hila más fino. ¿Por qué? Porque en primer lugar habla de la interioridad del hombre. Por ejemplo, es pecado pensar mal. Eso no puede ser delito, pero sí que es pecado, ¿no? Es pecado también hacer algo con una mala intencionalidad. Aunque yo haga algo bueno con una mala intención, eso es una obra mala, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy ayudando a un pobre, para que todo el mundo me vea y todo el mundo me aplauda, etcétera, ¿no? Estoy obrando moralmente mal, estoy pecando de vanidad, de soberbia, pero civilmente no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo una obra, altruista, en la que lógicamente la ley civil no va a medir la intencionalidad con la que yo hago eso, pero la ley moral hila más fino. Me refiero al concepto de pecado, hila mucho más fino, ¿no? Y también, que es un poco lo que hoy nos afecta en este tema del séptimo mandamiento, hay muchas cuestiones que son difícilmente regulables desde el punto de vista civil, difícilmente regulables, ¿no? Hasta qué punto pues un despilfarro, una falta de austeridad, etcétera, puede ser regulada civilmente. Eso es difícil, ¿no? Sin embargo, en nuestra conciencia delante de Dios sabemos que Dios reprueba, que Dios rechaza determinados despilfarros, etcétera, etcétera, o faltas de caridad hacia el prójimo, que son pecado, aunque difícilmente van a estar reguladas civilmente. Por eso esta primera frase dice aquí: toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Vamos, dicho así claramente, que evidentemente se hila más fino el concepto de pecado en torno al séptimo mandamiento, pues es capaz de fijarse en muchos más detalles que lo que la legislación civil es capaz de regular, de recoger, etcétera. Bueno, pues hecha esta afirmación de partida, que es una afirmación en la que básicamente lo que viene a decir, ya lo explicamos en el tema anterior, y el que quiera ver la relación entre delito y pecado de una manera un poco más así detallada, tiene un artículo que he colgado de la página
en ticonfio.org, ahí tiene un artículo con el título Delito y pecado. Bien, pero básicamente hay que decir, bueno, pues la relación es la siguiente. Todo lo que es en una legislación justa, todo lo que es delito, lógicamente es pecado, claro. Pero no todo lo que es pecado es delito, porque como hemos dicho antes, se hila mucho más fino, se hila sobre el interior del hombre, sobre su intencionalidad. Bueno, esta afirmación de partida nos abre a decir, vamos a ver un poco el séptimo mandamiento, lo que regula el séptimo mandamiento, que como decíamos es mucho más amplio, ¿no?, que lo que la legislación civil es capaz de regular. Y dice, así, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos. Aquí, en el día de hoy, vamos a hacer aquí una especie de listado, ¿no? Listado de ofensas contra el séptimo mandamiento. Aquí, este punto, el 2409, hace todo un elenco de formas distintas, algunas muy tradicionales y antiguas, que están ya en el Antiguo Testamento, otras muy modernas, aquí habla hasta de falsificaciones de cheques y cosas, ¿no? La verdad es que el pecado contra el séptimo mandamiento, el pecado de no robarás, es antiquísimo, ¿no? Pero es verdad que adquiere formas muy, digamos, modernas de pecar contra este mandamiento. Entonces vamos a ir desgranando. La primera dice, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos. Dos cosas aquí. Bienes prestados, la verdad es que, ¿qué es lo que supone más o menos esto? Pues supone ser un poco, si me permitís la expresión, ser un poco jeta. Ser un poco jeta. ¿Qué significa? Bueno, pues que alguien abusa de otras personas, ¿no? O sea, me han prestado, o por ejemplo, me han hecho un favor y yo parece que ya me siento con derecho a que me hagan continuamente un favor y ser un poco jeta, que es lo que popularmente se dice, ¿no? Cuando alguien abusa de que los demás tienen que hacerle siempre favores, ¿no? Dice, retener bienes prestados. Como me han dado esto, ya se lo devolveré. Hombre, devuélvelo cuanto antes, porque te hicieron un favor, y tú como un gesto de agradecimiento, es el que lo devuelvas cuanto antes, porque ya pudiste servirte de ello, y ahora lo lógico es que sintiéndote que tú no te merecías tal favor que te hicieron, un gesto de agradecimiento es devolverlo cuanto antes. O sea, el abuso de los favores de los demás. Esto es un primer tema, que como veis esto la legislación civil no lo va a recoger, no tiene capacidad de recogerlo. El abuso de los favores de los demás. Esto en nosotros es frecuente, puede ser frecuente y se caracteriza por tener una especie de insensibilidad, ¿no? Creerse con derecho a todo. Abusar, ¿no? Que comenzamos haciéndolo ya con los padres. Como te has acostumbrado a que siempre hay alguien en casa que se sacrifique y que lo tenga todo puesto, todo ordenado, todo colocado, pues nada, ¿no? Abusar, ¿no? Y no dar gracias nunca. Y no sentirse agraciado, ¿no? O sea, abusar. Lo hacemos ya, ojo, lo hacemos en familia. Este es un pecado que es muy propio ya del propio matrimonio, en el que muy pocas veces pronuncio la palabra gracias, qué bueno está esto, que nada, yo me siento con derecho a todo y estoy siempre abusando del cariño parece que el cariño es como si fuese su obligación, ¿no? Y entonces yo lo recibo sin sentido de gracia, sin sentido alguno de gracia. Y esto, luego, cuando sale fuera de la familia, pues claro, pues todavía se vuelve más grave, porque dentro de la familia parece que aguantamos más fácilmente a alguien que, bueno, pues que como le queremos, tenemos más paciencia con su falta de detalle y de agradecimiento, pero fuera de la familia nos cuesta más aguantar, claro, que alguien tenga esta falta de sentido de agradecimiento, que esté reteniendo los bienes prestados, etcétera, etcétera, abusando de los favores que se le han hecho. Pronto siempre para pedir, pero alguien que se escaquea, ¿no? Cuando le prevé que alguien le va a pedir alguna cosa, desaparece del mapa. Esa forma poco generosa, ¿no?, de ser, pues es una forma de pecar contra el séptimo mandamiento.
Una segunda, dice aquí, la primera la ha definido de esa manera tan sencilla: retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, dice aquí. Bueno, pues algo tan sencillo como que es que detalle, ¿no? Esas cosas que ocurren a veces en la vida. Claro, me he encontrado con una cosa, bueno, pues como no es de nadie, pues si no pregunto, pues igual me puedo quedar con ello, ¿no? O estamos en un comercio y vemos que la dependienta se ha equivocado y nos ha devuelto más dinero del que era, ¿no? Y entonces, claro, pues parece que como el error ha sido suyo, pues si yo me lo quedo, pues entonces yo no he cometido ninguna falta, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la legislación civil, ciertamente esa persona no se le puede acusar de nada, porque él no ha cogido ese dinero, se lo ha dado, ¿no? Si el error lo ha cometido el otro. Pero como hemos dicho antes, es que aquí nosotros, desde el punto de vista de nuestra relación con Dios, hilamos mucho más fino. Aquí la legislación civil no será capaz de recoger determinados conceptos, pero nosotros estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y a pensar si el Señor está... La pregunta última es si el Señor mira con buenos ojos mi vida y mis actitudes y mis formas de proceder. O la pregunta última es, ¿qué haría el Señor en esta ocasión y en esta situación? Por eso creo que esto, hay veces que el Señor nos pone en nuestra vida situaciones como esta, situaciones en las que de repente vemos que ha habido un error, y de repente pues tenemos un sobre de dinero que equivocadamente ha llegado a nuestras manos, o han entregado en una cuenta bancaria. Generalmente ocurre al revés, ¿verdad? Pero bueno, la cuenta bancaria han ingresado una cosa que no nos correspondía, etcétera. Entonces, el coger y proceder a la callada, ¿no? Por respuesta a la callada, yo no digo nada y a ver si esto se queda en mis manos, y si no pregunta nadie por esto, me lo quedo yo, lo que sea, pues es una forma injusta de proceder. Sencillamente porque a mí no me gustaría que se procediese así si resulta que por error ese dinero hubiese sido mío, ¿no? Bueno, otro detalle más. Continuamos con este listado, dice: defraudar en el ejercicio del comercio. Y aquí se nos remite a un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25, versículos del 13 al 16. Y dice: no tendrás en tu bolsa pesa y pesa, o sea, dos medidas, una grande y otra pequeña. No tendrás en tu casa medida y medida, una grande y otra pequeña. Has de tener un peso cabal y exacto, e igualmente una medida cabal y exacta, para que se prolonguen tus días en el suelo que Yahvé tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete fraude, es una abominación para Yahvé tu Dios. Bueno, pues algo tan sencillo como esto, es decir, ya en el Antiguo Testamento existía pues esa tentación de de cometer un fraude en el comercio. Voy a tener dos pesas, una pesa para la hora de comprar y otra pesa para la hora de vender, ¿no? Y bueno, pues un fraude, como podéis comprender, pues de ese tiempo y de ese momento. Hoy en día, pues quizás también puede ocurrir esto, También puede ocurrir perfectamente que hay determinados pesos que estén... Pero bueno, hoy en día tenemos formas más sofisticadas. Como todo el mundo tiene la capacidad de poder tener un peso en su casa y comprobarlo, pues hoy en día generalmente defraudamos de otras maneras, bueno, pues más sofisticadas. Pero el espíritu del fondo es el mismo. Es decir, por mucho que este texto esté escrito hace 3000 años, en el fondo ese espíritu de decir, estoy deformando, estoy violentando la verdad, estoy violentándola para que yo me pueda enriquecer injustamente, es lo que denuncian en este caso concreto, ¿no? Pues este pasaje del Deuteronomio. Otro punto más que también lo refleja: pagar salarios injustos. Y a esto se le da mucha importancia, fijaros bien, lo tenemos en Deuteronomio 24, 14, 15. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Le darás cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre y para vivir necesita de su salario. Así no apelará por ello a Yahvé contra ti, y no te cargarás con un pecado. Y la carta de Santiago,
capítulo 5, versículo 4 dice: mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis preparado vuestros corazones para el día de la matanza. Pocas expresiones hay en la Sagrada Escritura tan fuertes como esta. Esta en la que dice: estáis engordando y os estáis preparando para el día de la matanza. Qué expresión tan dura. Tú estás engordando a costa de los pobres, o a costa de los asalariados a los que no les pagas, o les retienes su salario, o les pagas mal, y estás engordando para el día de tu matanza. La verdad es que es una expresión tremenda, tremenda, y no podemos descafeinar la Sagrada Escritura o quitarle su fuerza. Es una llamada de atención fortísima. Bueno, lo que es verdad que habrá alguna palabra aquí que en su literalidad, pues bueno, no quepa interpretarla hoy en día literalmente. Por ejemplo, eso de que le darás cada día su salario. Bien, en aquel momento histórico el salario se pagaría diariamente, no hoy en día mensualmente, o como se hace, ¿no? Bueno, eso es un poco lo de menos, en estos textos bíblicos, eso es lo de menos. Aquí lo importante es hacer referencia al sentido que tiene que tener, pues, aquel que ha contratado un asalariado, el sentido de deber, de justicia, sentido de deber y de justicia, y esa grave responsabilidad que tiene por haberlo contratado, ¿no? En la posibilidad de estarle pagando un salario injusto. Tal es así que se hace un hincapié especial en este pecado, que se nos remite a un punto en 1867, que ya en su día explicamos en el Catecismo, en el que se nos recuerda que en la tradición catequética se habló de los pecados que claman contra el cielo. Si uno repasa la Sagrada Escritura, ve que hay en distintos pasajes, especialmente del Antiguo Testamento, expresiones que hacen referencia a que haya unos pecados graves que claman al cielo. Y fíjate, y dice: la sangre de Abel clamó al cielo. El pecado de los sodomitas, el pecado de los actos homosexuales, clama al cielo. El clamor del pueblo oprimido en Egipto clama al cielo. El lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano, que no son atendidos por nosotros, claman al cielo. La injusticia contra el asalariado clama al cielo. Es curioso, qué importancia le da la Sagrada Escritura a este pecado contra el trabajador, al que se le paga un salario injusto. Es uno de los pecados que está incluidos en el Antiguo Testamento como dentro de esa especie de categoría de pecados que claman al cielo. Esto clama al cielo. Fijaros que de aquí ha venido esta expresión castellana. Es que esto clama al cielo. Bueno, pues repito, estos son los pecados que lo tenéis en el punto 1867. Las expresiones que la Sagrada Escritura ha recogido bajo esta denominación. La sangre de Abel clama al cielo. El pecado de los sodomitas clama al cielo. El clamor del pueblo oprimido en la esclavitud en Egipto clama al cielo. El lamento del extranjero, de la viuda, del huérfano, claman al cielo. Y la injusticia por el asalariado. Lo cual quiere decir, pues, que la Sagrada Escritura le da una gran importancia también a las relaciones de justicia social entre el patrono y el obrero y el trabajador. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando hoy el punto 2409, un punto en el que se hace todo, todo un elenco, se está como desgranando distintas formas en las que se puede pecar contra el séptimo mandamiento, formas de utilización injusta, ¿no?, de los bienes. Incluso dice, aunque no contradigan disposiciones de la ley civil. Y hemos hablado de retener deliberadamente bienes prestados, objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos. Ahí nos habíamos quedado. Dice el siguiente punto: elevar los precios especulando con la ignorancia o las necesidades ajenas. La palabra, eso de elevar los precios especulando, la palabra especular, la verdad es que es una palabra un tanto, digamos, difícil de acotar, difícil de acotar. No es tan fácil el que se haga una línea divisoria entre esto es hacer negocio honesto o esto es especular. Bien, no es tan fácil establecer una línea divisoria en la que quede claro qué es especular y qué es hacer negocio. También supone también ver un poco el espíritu con lo que hacemos, pero evidentemente hay indicadores. Hay indicadores. Bueno, pues supone la especulación de la compra o venta de bienes de cualquier tipo con el único propósito de beneficiarse de las variaciones de ese precio en el mercado, o incluso intentando provocar esas variaciones en el precio del mercado, intentando provocarlas artificialmente, pues para así, de esa manera, yo servirme de ello. Dice, bueno, pues yo voy a intentar también servirme de una noticia para que esto genere pues una bajada de precio, y entonces yo en este momento compro y luego venderé cuando suba después. Es decir, supone aquí lo define literalmente de la siguiente manera, ¿no? Elevar los precios especulando, con la ignorancia o con las necesidades ajenas, ¿no? También dice, son también moralmente ilícitos la especulación mediante la cual se pretende variar artificialmente la valoración de los bienes, con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno. Esto así lo explica. Por lo tanto, ¿qué supone la especulación? Jugar artificialmente a intentar provocar subidas y bajadas para yo estarme beneficiando de ellas. Es ir más allá de lo que podríamos llamar que son las leyes del mercado, y es ir más allá, ir a jugar artificialmente con ellas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y esto no es la bolsa? Estaría pensando alguno, ¿esto no es la bolsa? Pues claro que existe un gran riesgo de que la bolsa, en vez de ser un barómetro de la economía real, un barómetro que recoge la realidad de la economía, la bolsa tiene un gran riesgo de ser un lugar en el que artificialmente, lanzando noticias, lanzando rumores, lanzando no sé qué, se estén provocando subidas y bajadas artificiales para que yo entre a comprar, a vender. Claro, en sí mismo la bolsa no tiene nada contrario a la dignidad, ¿no?, del ejercicio del mercado. En sí no es más que un precio, debería de ser la bolsa, ¿no?, un precio real de lo que son el valor en el mercado de una empresa. Pero todos sabemos, todos estamos observando hasta qué punto la bolsa puede ser un lugar en el que se realiza una especie de experimentos, es una especie de campo de realización de estrategias personales, provocando un tipo de situaciones en las que artificialmente las cosas suben o bajan, y evidentemente ese tipo de especulación es contraria a un orden moral recto. Aparte que tengamos en cuenta que esa especie de ganancias, ganancias fáciles, estamos muy acostumbrados a un enriquecimiento galopante, etcétera, difícilmente no son compatibles esos enriquecimientos fáciles, son compatibles con un orden moral recto. Hay por ahí textos que no podemos olvidar, que son una auténtica denuncia al enriquecimiento fácil. Me estoy acordando de algunos textos de San Basilio el Grande del siglo IV,
Entonces no había bolsa, cuando San Basilio el Grande decía estas cosas, pero son una llamada de atención hacia una especulación, hacia una riqueza fácil. Cuando él decía aquello de que el pan que te sobra es el pan del hambriento, el vestido colgado en tu armario es el vestido del que está desnudo. Los zapatos que no te pones son los zapatos del que está descalzo. El dinero que tienes guardado es el dinero de los pobres. Las obras de caridad que no haces son tantas injusticias que tú cometes. Esas expresiones fuertes de los santos padres de la Iglesia tenemos también que aplicarlas al enriquecimiento fácil. Eso que se vino a llamar en España el famoso pelotazo, que casi... ¿Qué supone eso del pelotazo? Pues el que yo estoy buscando una especie de operación estrella, ¿no?, en la que me enriquezca fácilmente. Eso después, la crisis económica, ha venido también como a desenmascarar hasta qué punto todo eso pues está construido pues, sobre también el sufrimiento de las clases más humildes. Luego viene la crisis, luego viene un momento en el que toda esa especie de riqueza artificial que se ha construido de la noche a la mañana se viene abajo y claro, pues las clases más humildes que se han sostenido con un salario justo son las que sufren esa crisis. Por tanto, es una denuncia de la especulación la que aquí se realiza. Bien, pero no he detallado lo suficiente, cuando habla aquí también, habla de elevar los precios abusando de la ignorancia. Dice aquí, elevar los precios con la ignorancia o las necesidades ajenas. Con la ignorancia, pues esto es un poco el timo famoso, que a veces también se tima a las personas que les estoy cobrando un precio aprovechando su ignorancia, que ellos no saben que lo que les estoy cobrando es verdaderamente injusto. O aprovechando su necesidad. Claro, ellos saben que lo que les estoy cobrando es injusto, pero como lo necesitan, no tienen más remedio que pagármelo. Por ejemplo, ¿cuántas fortunas se han hecho en tiempos de guerra? Claro, como en ese momento nadie tiene, todo el mundo tiene que comprar y nadie tiene para ofrecer, el que en ese momento puede vender, puede ofrecer, pues se forra, ¿no? Entonces, es elevar los precios abusando bien sea de la ignorancia o bien sea de la necesidad. Esto igual no será contrario a ley, pero sí que es contrario al orden moral. Seguimos adelante, comentando más detalles. Dice, la corrupción mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho. La corrupción, la posibilidad de corromper a personas que tienen en sus manos decisiones claves, ¿no? Corrupción, pues todos lo sabemos, pues es a base de dinero, que es lo más frecuente, corromper las voluntades con dinero, o a base de favores, o a base de... Qué importante es que las personas que tienen responsabilidades importantes, sean muy sobrias, para que no sean comprables, y sean humildes, y tengan una vida social pues muy austera, incluso que vivan no continuamente ante... esto es importante, fijaros bien. Yo creo que cuando alguien, pues un juez, pues un político, etcétera, tiene una vida social demasiado, pues que alterna en exceso, que es demasiado público, que es un poco la guinda de todos los pasteles y tiene que estar siempre siendo una estrella y estando siempre en medio de todos los sitios, etcétera, es demasiado fácilmente corrompible. Demasiado fácilmente corrompible. Y no me refiero únicamente al dinero, sino me refiero a la vanidad, a tener que ser siempre el protagonista, estar siempre en las noticias. Qué importante es ser discreto y austero para no ser fácilmente corrompible, para no caer en esas tentaciones que siempre existen en el ejercicio de la autoridad y el ejercicio del poder, para poder ser equitativo. Si yo tengo muchas relaciones sociales y, claro, qué difícil es que luego sea equitativo en haciendo las cosas. Este me pedirá un favor, el otro me pedirá otro. Y claro, como me invitó a comer a su casa y como estuve con no sé quién, claro, hay que ser austero y sobrio en la manera de plantear nuestra vida social. De lo contrario, seremos mucho más fácilmente corruptibles, ¿no? Por lo tanto, el pecado de corrupción, tanto de ejercerla como de dejarse corromper.
de dejarse corromper. Y en esto, además, generalmente solemos caer poquito a poco, poquito a poco. O sea, nadie coge y así de entrada pues dice, sí, me voy a dejar corromper y voy a aceptar un cheque de 20 millones. No, se va poco a poco, con un favor, un no sé qué, me ha invitado a las vacaciones, a ir de vacaciones con él, me ha invitado y me lo paga todo. No, porque es amigo mío. Sí, porque es amigo tuyo, ya. ¿Y te crees tú que te ha pagado esas vacaciones porque es amigo tuyo? O sea, es decir, nos podemos autoengañar bastante a la hora de aceptar regalos o ofrecer regalos. No, si yo ese regalo se lo he ofrecido porque me cae muy bien, sí, y de paso porque él también tiene en sus manos determinada medida que a ti te va a influir mucho. Nos podemos engañar bastante a la hora de intentar comprar voluntades o permitir que compren la nuestra. Es pues muy importante examinar nuestra sobriedad y nuestra integridad y nuestra austeridad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con este punto 2409, en el que está haciendo una descripción de formas distintas de faltar contra el séptimo mandamiento. Dice también la apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa. Es decir, que alguien también abuse diciendo, bueno, pues como esto yo me lo puedo llevar a casa y así, pues mira, pues... Una cosa es que en una empresa determinada se permita a los empleados, se permita explícitamente, pues el que ese producto que se fabrica, etcétera, pueden llevarlo a su casa gratuitamente, pero eso tiene que estar expresamente dicho. El hecho de que alguien haga su propia interpretación, digamos, bueno, a mí me tienen que permitir esto, estamos aquí, no sé, si en esta fábrica, pues resulta que se fabrican calculadoras o lo que sea, porque coja yo una y me la lleve... A ver, ¿no? O estoy en la oficina, sí que más dará que yo me lleve a casa pues objetos de papelería, esto, lo demás allá. Bueno, el que procedamos con esa ligereza, comenzamos por proceder por una cosa y vamos a más y a más y a más. Y eso, si no está explícitamente dicho, el que nosotros interpretemos subjetivamente el que no pasa nada porque yo me lleve esto a casa, que pues procedemos incorrectamente. Procedemos incorrectamente, como también, ojo, a veces uno dice, pues venga, pues yo aprovecho el teléfono de la oficina y desde el teléfono de la oficina pues hago las llamadas, las conferencias a toda mi familia, etcétera, para empezar que ese tiempo de tu trabajo es un tiempo que no tienes derecho a estarlo utilizando para tus cosas privadas. Si tú estás trabajando, ese tiempo es un tiempo que tú debes a la empresa que te está pagando un salario, y luego encima estás utilizando no únicamente el tiempo, sino también el teléfono para que pague y hacemos cosas con mucha ligereza. Entonces vamos ensanchando la manga, y al final, cuando nos damos cuenta, hemos perdido el sentido de la rectitud. Bien, más cosas dice aquí. Los trabajos mal hechos, otro tema importante, del cual pocas veces nos examinamos, y es una injusticia y es un pecado contra el séptimo mandamiento. Y además estamos en un país que es muy dado a esto, que somos muy chapuzas. Entonces, si yo soy un trabajador, lo que sea, trabajo en cualquier sector, y yo hago un trabajo mal hecho, y lo disimulo, y cobro el dinero y luego tente mientras cobro, ¿no? Como se dice, tente mientras cobro, que luego el otro cuando se queda con una chapuza mal hecha y le van a salir grietas enseguida, todo le va a fallar enseguida porque se lo he hecho a la ligera. Eso es un pecado contra el séptimo mandamiento. La chapuza en nuestra manera de trabajar. Y luego el no responder, cuando alguien me pide y me reclama
y yo, bueno, ya has pagado, como ya has pagado, pues mira, ya olvídate de mí. Eso, lógicamente, es una falta de respeto de ese valor moral. Uno tiene un derecho al trabajo y una responsabilidad en el trabajo que está haciendo. Y de eso pocas veces nos examinamos, del trabajo mal hecho. Más temas, dice el siguiente. El fraude fiscal, madre mía, aquí acabamos de mentar pues uno de los temas estrella, el fraude fiscal. Evidentemente, vamos a ver, ¿es pecado defraudar Hacienda? Pues claro que es pecado defraudar Hacienda. Tenemos una responsabilidad. Ahora, a todo el mundo le gustaría recibir prestaciones sociales, a todo el mundo le gusta tener las carreteras en buen estado, le gusta tener una seguridad social, le gusta tener, etcétera, etcétera, estar bien protegido, tener una policía, tener tal, claro, a todo el mundo le gusta eso, pero claro, que pague el otro, ¿no? Pues eso no, evidentemente es un pecado de insolidaridad, ¿no? El fraude fiscal. Dice, la falsificación de cheques y facturas. Bueno, esto parece que lo vemos más claro, lo vemos más claro, pero es muy frecuente el que también nos diga, bueno, vamos a hacer una factura para, con esto justificamos lo anterior y creamos una factura, toda una especie de ingeniería, que pasó también hay que ser un experto, yo de eso entiendo muy poco, pero existen personas que son auténticos ingenieros a la hora de fabricarse todo un tipo de justificaciones para que la cosa esté legalmente pues cubierta. Dice aquí, otro tema, gastos excesivos, el despilfarro. Esto me parece importantísimo, que existen una forma de pecar contra el séptimo mandamiento, son los gastos excesivos. El despilfarro, antes he leído ese texto de San Basilio el Grande, eso de que el pan que te sobra es el pan del hambriento, los zapatos que no te pones porque te sobran son los zapatos del que está descalzo, etcétera, etcétera. Bueno, esos gastos, primero en la empresa, que eso de tirar de tarjeta, que se dice, ¿no? Tirar de tarjeta, pues como tengo una tarjeta, como paga la empresa, venga, pues comilonas por aquí, lo otro por allá, eso es un auténtico pecado contra el séptimo mandamiento. Y el hecho de que pague la empresa no justifica nada, sino que de alguna manera luego está ocurriendo, si en esa empresa hay salarios injustos, etcétera, etcétera, es porque también, entre otras muchas cosas, también con esos salarios injustos, se está sustentando el que pueda haber esos gastos después de despilfarro. O esos gastos de despilfarro también luego motivan que sea más difícil subir los sueldos más humildes de la empresa. Y esto de tirar de tarjeta es toda una cultura entre nosotros, Es toda una cultura. Como paga la empresa, como paga no sé qué, hoteles, formas de encuentros, convenciones, etcétera, de qué manera tan estúpida se gasta el dinero. Eso a nivel de empresa, pero también luego, digámoslo, a nivel personal. Los gastos excesivos, el despilfarro nuestro personal también es una responsabilidad moral. El que yo malgaste el dinero, ¿no?, de una manera ligera, mientras que luego hay necesidades más. Una de las pobrezas más grandes que solemos tener es que el dinero se nos va en lo que no necesitamos, en lo superficial, y luego andamos justos y andamos que no llegamos para lo necesario. ¿Y eso cómo es posible? Porque fácilmente somos tentados, ¿no? Somos atraídos por determinadas, ¿no?, propagandas, etcétera, que son una tentación para nosotros. Hemos gastado el dinero en lo que era superfluo totalmente y luego resulta que lo más necesario me veo que no llego. Y por último dice, infligir voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas es contrario a la ley moral y exige reparación. Que también esto ocurre, Por ejemplo, a uno pues cogen y está enfadado con el jefe, o no digamos nada si le despiden de una empresa, y él en plan de rabieta, pues está él haciendo daño, intentando ver si que se fastidien, voy a dejar esto aquí mal hecho, y el que venga por detrás, vas a ver tú lo que pasa aquí, y cosas por el estilo, ¿no? Me estoy acordando de un político que cuando me contaba el caso de que cuando él asumió un determinado cargo, ¿no?, en una comunidad autónoma,
llegó allí y se encontró con que los anteriores habían salido de allí, ¿no? Pues formateando el ordenador, dejándolo todo cual tal tabula rasa, o sea, es decir, habían dicho aquí borramos todo, se lo dejamos dificilísimo al que venga después, no va a tener ni un solo papel, ni una sola... Y dice, pero bueno, pero ¿qué responsabilidad es esa? Primero porque parece que estás tapando algo que no sé si tienes la conciencia muy tranquila de lo que has hecho para que tengas que borrar toda huella. Pero aunque sea únicamente por la rabieta de que yo he perdido ese puesto y al siguiente que venga se lo voy a poner difícil, pues evidentemente es obrar inmoralmente. Es obrar inmoralmente, ¿no? Es proceder desde el punto de vista de mi rabieta personal y no desde el punto de vista de qué es lo que hace más bien al ciudadano, o sea, de qué manera puedo servir yo mejor, ¿no? Por eso es frecuente que en nuestras rabietas a veces inflijamos daño a propiedades privadas o públicas, etc. Y aquí también había que meter otro aspecto, ¿no? El aspecto de que digamos que falta de responsabilidad solemos tener en el cuidado de las cosas públicas. Si un sitio es de todos, pues parece que allí lo ensuciamos mucho más fácilmente, ya vendrá alguien por detrás, etcétera, etcétera. Las empresas públicas se nota un montón que tienen mucho menos esmero en el cuidado, etcétera, pues que las empresas privadas, ¿no? En una empresa privada siempre hay alguien más que cuide de las cosas. Y lo que es público, bueno, pues eso también es una falta de delicadeza y es un pecado contra el séptimo mandamiento. La falta de cuidado hacia lo que es público. Y eso también deja bien patente ese pecado original que tenemos, que es lo mío lo cuido, ¿no? Lo que es de todos, no me importa lo que ocurra ahí, ¿no? Otro pecado, por lo tanto, que está denotando nuestra falta de sensibilidad, ¿no? hacia la vocación universal que tienen todos los bienes, ¿no? Y no únicamente una vocación a la propiedad privada. Bien, como veis, este punto 2409 pues ha hecho todo un elenco de posibles pecados contra el séptimo mandamiento. Retener bienes prestados, quedarse con objetos perdidos, defraudar en el comercio, pagar salarios injustos, especulaciones, corrupción de voluntades, apropiación para uso privado de los bienes sociales de una empresa, trabajos mal hechos, fraude fiscal, falsificación de cheques y facturas, gastos excesivos, despilfarro, infligir daño a las propiedades privadas o públicas, toda una serie de delitos, y seguro que habrá muchos más, pero yo creo que también el catecismo ha querido hacer este esfuerzo para que tengamos sensibilidad de examinarnos, sensibilidad de no mirar las cosas. No, yo ni mato ni robo, frase fácil, ¿no? Frase muy socorrida. Yo ni mato ni robo, total, vamos a ver, hay muchas formas de robar. No lo digamos con tanta ligereza, yo ni mato ni robo, porque en el fondo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de ser más sensibles y más delicados en el uso de todos los bienes creados. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-400. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, ¿soy yo? Adelante, sí, le escuchamos. Buenos días, gracias por su aportación. Bueno. Quería decirle una cosa que no acabo de entender, no sé si es dogmática o qué, no soy. Yo soy psicólogo, no soy especialista en esto, pero tengo una pequeña duda. Cuando el Señor resucita, sí. Le dice a María Magdalena, no me toques que voy al Padre. Uh-huh.
pero sin haber ascendido aún, después le dice a Tomás, mete mis manos en las llagas, mete mis manos en los pies y verás que soy yo. No entiendo, a la mujer le dice no me toques y al hombre sí, es una cuestión de sexo. No entiendo esto. Esta es una pregunta. Y la otra cuestión, he estado escuchando muy atentamente lo que ha dicho usted, y hay una parte, no sé si quizá me la haya perdido, es el tema del robo, o el hurto directamente de la dignidad que se hace a muchos trabajadores. Hay una parte, se llama mobbing en inglés, es el acoso laboral, que está siendo muy, muy frecuente últimamente, sobre todo en el ámbito español, y yo soy muy receptivo a eso. De hecho, estoy investigando en este campo. Creo que incluso es muchísimo más importante que hurtar a un trabajador el dinero. Ahí hay una parte mucho de hurtar lo que una persona es, el derecho a la dignidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí. Bueno, pues interesantes las dos preguntas. La primera, una pregunta más de lectura teológica de los evangelios, de interpretación, ¿no?, de los evangelios, de los encuentros de Jesús resucitado. Y el oyente con delicadeza ha hecho referencia a que como el Señor en algún momento resucitado dice no me toques que todavía no subí al Padre, y sin embargo a Tomás le dice toca mis manos y toca mi costado. Bien, por supuesto que no tiene nada que ver eso con el hecho de que sea una mujer o sea un hombre con el que Jesús se encuentre, no van por ahí las cosas, ¿no? Sino más bien hace referencia a pues el estado misterioso que tiene el Señor resucitado. Que el cuerpo resucitado de Jesucristo es un cuerpo que no está sujeto a las leyes espaciotemporales, ¿no? Espaciotemporales. Por una parte hay que decir que el cuerpo resucitado de Jesucristo, si pudo ser tocado, que fue tocado, ¿no?, pues por Tomás y por tantos otros, y trae tus manos y tócame y pálpame, el hecho de que pudiese ser tocado fue por una gracia especial, fue por un don de misericordia de Dios que quiso que pudiésemos tocar el resucitado, porque en sí mismo un cuerpo resucitado no puede ser tocado, está en otra dimensión, que no es nuestra dimensión espaciotemporal, pero quiso dejarse tocar en momentos determinados para sacudir nuestra incredulidad, y al mismo tiempo nos fue educando para que fuésemos entendiendo de que no podíamos ya a partir de ahora tocarle. Es decir, es una educación, una pedagogía que Él tiene hacia nosotros. Dejarse tocar para sacudir nuestra incredulidad e irnos educando de que ya no podemos tenerle como le teníamos antes. No me toques quiere decir vete acostumbrándote a que a partir de ahora no me vas a tener como me habías tenido antes, sino de otra manera glorificada. Y con respecto a lo segundo, pues muy interesante lo que hace, eso que hace referencia a una forma también de maltratar a los trabajadores, ese famoso mobbing, etcétera, al que él hace referencia, que fijaros, el catecismo no lo recoge explícitamente, no porque no sea pecado, sino porque van surgiendo formas nuevas de pecar, ¿no? De no respetar la dignidad del trabajador. Y claro, por mucho que aquí hagamos un elenco de formas concretas, seguro que con el paso de los años van surgiendo nuevas, ¿no? Hace unos años, pues eso del mobbing, etcétera, pocas veces se oía hablar de ello, ¿no? Pero nuestro afán, es que es curioso, se puede pecar en el séptimo mandamiento, especialmente es el dinero, el afán de poseer, el que puede llegar a cometer injusticias, pero también al mismo tiempo el afán de prestigio, de notoriedad, de alcanzar los puestos notorios o tener el puesto de influencia del jefe, ser el hombre de confianza, ¿no? Puede llegar a ser un motor que genere tantos pecados o más que el dinero. No sé qué es peor, ¿no? Si el dinero o el prestigio y el poder, que son dos motores que llegan a desconfigurar, ¿no?, pues nuestras relaciones humanas y sociales. Bueno, le agradecemos su aportación. Adelantamos para una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días. Sí, le escuchamos. Mire, voy a ser breve. Soy una persona muy creyente, muy comprometida con la Iglesia, pero la vida me dio un hachazo y quiero algunas aclaraciones. Mi hijo murió en el accidente de Barajas. Entonces, mi inquietud, mi deseo es saber si fue todo tan rápido. Mi hijo tuvo tiempo de ponerse en paz con Dios.
Y esta es otra pregunta. Es pecado preguntar todos los días a Dios ¿por qué mi hijo y yo no? Y otra es si es pecado querer morir para poder estar con Dios y con mi hijo, ya que solo vivo con esa esperanza, porque a mí la vida ya no me dice nada, porque yo digo como Santa Teresa, vivo sin vivir en mí. Muchas gracias. Gracias a usted, y la verdad por compartir también esa cruz de su vida con nosotros, que nosotros también nos sirve, ¿no?, para relativizar tantas cosas, ¿no? Mire, yo creo que usted tiene pues un proceso de duelo interior todavía que tiene que llevar a buen puerto. En ese proceso de duelo interior pues puede haber un momento en el que usted dice, es pecado preguntarle a Dios por qué mi hijo y no yo. Pues por supuesto que no es pecado, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante que usted pase página de ese por qué a ese Señor. Lo acepto y lo ofrezco. Lo acepto y lo ofrezco. Es decir, hay misterios que nos trascienden, que nosotros en esta vida no tenemos la capacidad de responderlos. Por otra parte, también estoy convencido que ese dolor por la pérdida de su hijo, usted lo está viviendo desde esta fugacidad de la vida que le impide ver el misterio en su conjunto. Es decir, es como si usted tiene un catalejo para verlo, que es un catalejo demasiado pequeño. Estoy convencido que el día que usted esté en Dios, y estando en Dios esté con su hijo, lo que ahora le agobia tanto, que es el hecho de que su hijo haya marchado antes que usted, porque a usted le parecía que lo lógico es que primero muera la madre y luego después el hijo, lo que ahora a usted le parece que es tan incomprensible, estando en Dios eso será bastante secundario. Entonces es importante, ¿no? Es importante que nuestro pequeño catalejo, nuestras pequeñas gafas no nos impidan ver el misterio. El misterio tiene que ser visto desde el corazón de Dios y desde los ojos de Dios, ¿no? Por eso no se estrelle usted con un por qué, porque nosotros no tenemos la capacidad desde nuestra perspectiva tan limitada de entenderlo. No se estrelle con el por qué. Yo creo que tiene que usted que concluir, ¿no?, ese proceso, o avanzar, ¿no?, en ese proceso de duelo y sencillamente poner en manos de Dios su dolor. Y usted pregunta, ¿y mi hijo tuvo suficiente preparación, etcétera? Bueno, usted también confíe en el corazón misericordioso de Jesucristo, confíe en el corazón de Jesús, y al mismo tiempo, por la purificación que puede necesitar su hijo, por esa purificación que puede necesitar, si está él en el proceso de purificación de purgatorio, sencillamente, en vez de preguntar los porqués, ofrézcale a Dios esa aceptación y ese santo abandono. Haga un ofrecimiento de ello por la purificación de su hijo. Yo creo que esto es lo práctico. Lo práctico es decir, Señor, esto que me cuesta aceptar, te lo ofrezco y lo pongo en tus manos por la purificación de mi hijo. Rezamos por usted y le encomendamos a usted y a su hijo. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le Mire, escuchamos. yo le voy a hacer una pregunta. Si yo durante la vida he pecado y en el último momento la muerte me pilla bien, ¿qué pasa? ¿Qué cuenta? ¿La trayectoria que haya llevado en la vida o la contrición de ese momento? Vamos a ver, la fe católica habla claramente de que el hombre será juzgado el momento de su muerte por el estado de su alma, el momento de su muerte, de morir en gracia de Dios, o morir en pecado mortal, es lo que determina el juicio ante Dios. No se trata de hacer una especie de promedio de nuestra vida, hagamos un promedio, ¿no? Sino, ahora bien, dicho esto de que seremos juzgados por el estado en el que esté nuestra alma al comparecer delante de Dios, dicho esto, añado una cosa más. Dios en su misericordia difícilmente va a permitir que una persona pues, que ha estado toda su vida abierta a Dios y viviendo en gracia, porque en el último momento de su vida ha tenido un momento de debilidad, difícilmente Dios va a permitir que muera en pecado mortal, casi por un descuido, entre comillas, ¿no?, quien ha intentado toda su vida vivir en gracia de Dios. Quiero decir que aunque somos juzgados por el estado de nuestra alma en el momento de la muerte, ese estado no se improvisa, se prepara durante toda la vida.
Entonces no hagamos caricaturas de decir, no, es que vivió toda su vida en gracia de Dios, y a última hora, no sé qué, o al revés, ¿no? Fue toda la vida un calamidad, y a última hora, bien, vale, pues por supuesto que está el caso del buen ladrón, que se arrepiente en el último momento de su vida, y cuantísimos arrepentimientos no habrá habido como el del buen ladrón. Pero hay que preparar el momento último de nuestra muerte con la vida presente, con el momento presente. Eso creo que es la respuesta adecuada a su pregunta. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabados